Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que en el gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, a la iglesia se alegran, todos y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja del mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Que el mismo Dios está aquí. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia
testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Karen Querales. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Tengo aproximadamente como 20 años desde que acepté al Señor. En esta oportunidad me acerco hasta acá para contar un testimonio de sanidad que el Señor hizo en mi vida en una de tantas oportunidades. Bueno, este testimonio es: a mis 19 años comencé a sufrir de convulsiones. Estando yo estudiando en la universidad, Él permitió que yo pasara ese proceso. Me influenciaron amistades. En ese momento yo no acepté al Señor todavía. Yo andaba en las cosas del mundo, escuchaba palabras, mas no había tomado una decisión. El Señor permitió que yo pasara por allí, pasé varios procesos y bueno, el Señor permitió también que mi papá y mi mamá también pasara por ese proceso conmigo. Todo era un propósito del Señor en mi vida para perfeccionarme, para ayudarme en todas las cosas. Bueno, yo aún no había tomado decisión por el Señor. La primera vez recuerdo yo que fue una noche, estábamos en la sala, estaba con mi papá y con mi mamá a mis 19 años y el Señor permitió que yo en esa noche pasara por esa situación. Era mi primera vez que me pasaba eso. Estaba lloviendo, recuerdo yo, esa noche, y perdí la conciencia totalmente, no sabía nada de mí. Y cuando fui reaccionando, vi que mi papá estaba enfrente de mí llorando, desesperado, porque él tampoco entendía qué era lo que me estaba pasando. Salió a la calle, desesperado, buscando ayuda. Y bueno, yo poco a poco fui recobrando el conocimiento, no me acordaba de lo que me había pasado. Y bueno, así empezó una lucha que duró varios años. Y bueno, también me acuerdo en una oportunidad, fue una situación fuerte. Yo estaba en un entierro de un amigo de mi papá y en pleno entierro yo me desplomé y pegué la cabeza en un florero. Me cuentan que yo pegué la cabeza en un florero de esos que tienen las tumbas, que eso es de granito. Y bueno, perdí la conciencia totalmente en todo el día. Eso fue en la mañana y al final de la tarde fue que yo vine nuevamente a recobrar conciencia. No sabía nada de mí y bueno, por lo que me cuentan, una vez más el Señor estaba allí presente a pesar de todo. Cada vez que yo presentaba esas crisis, el Señor estaba allí presente. Bueno, ese momento yo me desplomé y perdí la conciencia totalmente. El entierro fue en la mañana y pegué la cabeza en ese florero, perdí la conciencia totalmente. Y por lo que me cuentan, bueno, para el golpe que yo me di, no me pasó absolutamente nada. Sé que el Señor, en cada una de esas situaciones por las que yo he pasado, el Señor ha estado presente. El Señor ha estado en mí y Él me ha ayudado. Para el golpe que yo me di en la cabeza, no me pasó absolutamente nada, solamente tenía esa inflamación en la parte del cerebro. Y bueno, según los médicos, yo presentaba irritación cerebral y distintos exámenes, pastillas, tratamientos, y de verdad eso era una lucha muy fuerte para mí, era una cosa muy difícil. Bueno, esas pruebas me ayudaron a aumentar mi fe, a perfeccionar una obra en mí. Y bueno, el Señor también en una oportunidad, era un lidiar del Señor conmigo. En una oportunidad recuerdo yo que me invitaron a los 15 años de una primita y eso fue en una posada en el estado Falcón. Y el Señor mostró
que, que era él un lidiar conmigo, porque él quería más rendición de mí, él quería más obediencia de mí, él quería que yo entregara más sinceramente mi corazón delante de él. Y bueno, él en una oportunidad me dijo, tomando sus vasos, ¿verdad? Porque el Señor tiene presente aquí en el tabernáculo su ministerio y tiene sus vasos que él usa para manifestarse, ¿verdad? Y perfeccionar la obra en su pueblo. Entonces el Señor en ese momento me dijo que fue la misericordia y la mano de él conmigo porque yo presenté una convulsión en la posada ese día y el Señor dijo que esa convulsión me iba a dar a mí en el agua y que yo pude haber partido en ese momento. Y bueno, fue su misericordia y su amor una vez más y no permitió que pasara nada. Y bueno, todas esas cosas me ayudaron a mí para que yo buscara más de Él en sinceridad, me rindiera más en las cosas del Señor, entender cómo el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas, cómo perfecciona Él la obra en cada uno de nosotros. No es solamente escuchar palabras, sentarnos, no, el Señor nos exige cada día más, el Señor quiere que cada día más nuestro corazón sea totalmente para Él y que lo que nosotros le expresemos, se lo expresemos de corazón. Y bueno, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, estaré yo en la angustia, te libraré, te glorificaré. El Señor en una oportunidad estaba un hermano pastor de otra iglesia, estaba de visita aquí, cuando los cultos eran en la tarde-noche. Y en uno de esos cultos, él estaba predicando y el Señor, por medio de él, le dijo a mi papá que su hija, es decir, yo, mi persona, estaba sana, que no se preocupara. Y yo tomé esa palabra y dije con una gran fe que eso era un gran amén, eso era amén. Y yo lo creí con todo mi corazón y ahí comenzó una lucha de fe, una lucha de fe. Yo empecé a declarar mi sanidad junto con la rendición, junto con el arreglar mi vida, arreglar cosas que tenía que arreglar, tomar decisiones. Eso iba de la mano, el aumentar mi fe con ir limpiándome, purificándome de las cosas que quería el Señor que me limpiara. Todas esas cosas me ayudaron, de verdad. Perfeccionó el Señor una obra en mí, y hasta que hubo un momento en que yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo no me quería tomar más esos tratamientos porque yo creía que el Señor ya me había sanado. Y bueno, mi papá y mi mamá me ayudaron en esa fe, en ese momento. Yo dejé de tomar esas pastillas hasta el sol de hoy, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. El Señor vio mi corazón y el Señor me dio mi sanidad. Toda la gloria sea para Él, por Él. Espero que estas palabras que puedan estar escuchando a través de estas cámaras sean de ayuda y de beneficio para aquel que pueda estar pasando por algo similar. Mi consejo es que el Señor está ahí presente. Pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pero el Señor está allí esperando por cada uno de nosotros a que nos rindamos, a que nos limpiemos y que le entreguemos nuestro corazón totalmente. Que el Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 35. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través, perdón, de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos con la ayuda del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, siempre procurando que el Espíritu Santo nos guíe, porque Él es el que da la palabra oportuna y Él es el que da el consejo sabio, porque la palabra encontramos
todas las respuestas para nuestras vidas. Y el que administra la palabra es el Espíritu Santo, no puede ser el hombre. El hombre es un instrumento en las manos del Espíritu Santo para que Él ministre al hombre. Por eso en cada servicio, para mí, hablo por mí, es una expectativa de lo que el Espíritu ha de ministrar para cada uno de nosotros. Porque Él puede poner el texto, pero el Señor en un momento puede desarrollar un contexto distinto al que uno tenía planificado. Y se abren diferentes vías relacionadas al mismo tema y uno se goza porque es el Espíritu Santo quien comienza a desarrollar un tema y a abrirse puntos, enseñanzas y verdades de la Biblia, de la palabra, que uno no hubiera pensado, que uno no hubiera visto. Y eso es lo maravilloso de cuando es el Espíritu Santo el que ministra, el que habla y el que enseña. ¿Por qué? Porque el Señor es el que conoce el secreto. La Biblia es como ese océano profundo que los hombres intentan buscar el fondo y no lo han explorado todavía. ¿Sabía usted que el hombre conoce más de las estrellas, de los planetas, de la luna, que del mismo mar? Conoce más. Mandan sondas, naves espaciales a planetas, a la luna, a Marte y hasta más lejos. Pero de la profundidad del mar casi no conoce muy poco, aunque tiene sus barcos que navegan en la superficie, pero conocen muy poco de la profundidad del mar. Así es el hombre con relación a la palabra. Le gusta navegar en la superficie tomando las promesas y las bendiciones que Dios tiene, y lo cual está muy bien, lo cual es maravilloso. Dios bendice al hombre o toda mujer que toma una promesa de la palabra, Dios lo bendice. Pero hay profundidades, hay tesoros, secretos, bendiciones. Cuando me refiero a tesoros, me refiero a secretos, a bendiciones más profundas de lo que el creyente pudiera pensar o de lo que pudiera imaginarse. Cosas que Dios ha reservado para sus hijos, porque no es para todo el mundo, no es para el mundano, para el incrédulo, para el impío, no. Es para aquel, como el Espíritu habló la semana pasada, el que entra en la profundidad de Dios. Aquel que entra en la profundidad de Dios va a encontrar a Dios. Aquel que entra en la profundidad de Dios va a ir conociendo a Dios. No se les olvide eso que el Espíritu Santo nos dio la semana pasada. El que entra en la profundidad de Dios va conociendo cómo es Dios, conoce su manera. Y en la medida en que va profundizando, entra en cuerpo, alma y espíritu. Y todo es tomado por el Espíritu Santo. Dios comienza a trabajar en ese hombre o en esa mujer. Y al entrar en esa profundidad, va conociendo las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero no cualquiera puede entrar en esas profundidades donde hay mucha presión. Tiene que ser el creyente que está preparado por el Espíritu para entrar y ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. Hay cosas especiales que Dios tiene en la Biblia. Hay enseñanzas especiales que Dios tiene en la Biblia. Y qué lástima que el ser humano, en vez de buscar esa profundidad en el mar precioso de la palabra, se dedica a contaminarlo. Ese es un mal que se ve hoy en los mares, cómo han contaminado con productos químicos, con materiales tóxicos, con materiales no desechables. Hay lugares en el mar que están
son kilómetros y kilómetros de productos como plástico que no se degradan y contaminan el mar, productos químicos, petróleo y hasta productos radioactivos. Han vertido en el océano y la han contaminado. El hombre se ha dedicado a contaminar el mar. Pero si en vez de contaminar el mar, entraran en las profundidades del mar, entonces descubrirían un mundo, fíjense, y no es una cosa contradictoria, basado en los viajes que están haciendo o intentando hacer el hombre. Entrarían en un mundo que nunca han entrado. Es como si fueran a otro mundo, a otro planeta. Y todas las cosas naturales tipifican las espirituales. Usted no debe contaminar la palabra dándole su propia interpretación. Usted no puede hacer eso, porque si no, va a contaminar lo que sus hijos van a comer en la mesa. Usted contamina el mar y esos peces van a estar contaminados con esos químicos que usted ha echado en el mar. Y cuando después vayan a comer esa comida de mar y va a estar contaminada, el culpable es el hombre que lo ha contaminado. Y así han hecho muchas denominaciones. Han creado un plato, han tomado de la comida del mar y la han contaminado con sus propios químicos, con sus propias interpretaciones, sus ideas de qué es lo que significa la palabra, qué es lo que significa cierta escritura. Y cuando hace eso, desvía al pueblo del propósito original de Dios y hace que esa comida esté contaminada y sean hombres y mujeres enfermos espiritualmente. Uno no ve hombres y mujeres fuertes en el Señor, sino personas que tienen una forma deforme, ojo, una forma deforme, suena redundante, de algo que se supone que es un cristiano. Es como una forma difusa, lo que han producido las denominaciones, una forma difusa de lo que debiera de ser un cristiano. Tiene cosas, pero es como si se hubiera deformado. Ojo, uno ve casos de parejas que han tenido hijos deformes. Eso se ve mucho. ¿Por qué? Por la comida contaminada por el mismo hombre que ha cambiado la genética y la biología del ser humano y está produciendo cambios negativos en el ser humano. Así es cuando el hombre toma la palabra y la contamina con sus propias ideas, le hace daño al hombre, cambia esa genética natural del hombre que está llamado a ser imagen y semejanza de Dios. El hombre en su producto original, en su creación original, está llamado a reflejar a nuestro Señor Jesucristo, imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre ha deformado, porque si en el vientre de una madre, esa madre empieza a comer ciertos productos que le puedan hacer daño, eso le causa un daño al bebé que está creciendo en su vientre. Así también hacen las iglesias. Toda doctrina o toda malicia o todo rencor, toda amargura, toda visión carnal que esa iglesia enseña a sus creyentes, los deforma. Y lo que produce no son hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, sino seres deformes con una apariencia humanoide, una apariencia
vamos a acuñar esa expresión, cristianoide. Algo parecido a un cristiano que usted lo oye orando, usted lo oye citando la Biblia, pero el fruto, el producto no es Dios. Escuchen muy bien esto. El producto no es Dios, porque lo que enseñan, lo que dan a sus congregaciones es veneno espiritual. Es algo que deforma lo que se está formando en esa iglesia. ¿Sabía usted que las iglesias son tipificadas como vientres? Escuchen, el esposo de una iglesia local, el pastor de una iglesia local es Cristo. Y si en esa iglesia Cristo no es el que alimenta, Cristo no es el que sustenta, Cristo no es la cabeza de esa iglesia, entonces esos niños, esos creyentes que se están formando en esas iglesias, van a crecer deformados, van a crecer el producto no es un nuevo nacimiento, el producto es un miembro de iglesia. Hoy en día uno ve muchas iglesias y muchos hermanos y cuando uno habla con ellos, uno ve que la visión no es espiritual. Hay un problema allí. No están empapados en la visión de Dios. Sus palabras no son Dios. Su comportamiento, su fruto, su manifestación no es Dios. Dios no está en su noticia, en su corazón. Aunque van religiosamente a una iglesia. Hay una paradoja allí. Ahora, usted dirá, pero hermano, eso se da en todas las iglesias. Hay iglesias en donde Cristo no es la cabeza. Y hay iglesias en donde Cristo es la cabeza que algunos creyentes se niegan a comer la comida que da la cabeza, el esposo Cristo. El alimento que Él da, no lo quieren comer. No quieren sustentarse con la comida de Dios, con la palabra revelada. Antes se recrean con pensamientos del mundo, con costumbres del mundo, con ideas denominacionales, con ideas personales. Forman su naturaleza, su personalidad en base a elementos que no son de Dios y forman un carácter que no es el de Dios. Uno los ve, uno habla con ellos. Y son personas que conocen las escrituras. Han navegado los 7 mares, pero no han profundizado en el mar profundo. O conocen la Biblia, la letra, desde Génesis hasta Apocalipsis, la conocen, pero no profundizan en Dios, no conocen a Dios, no saben cómo obra Dios. Escuchen, se confunden cuando Dios obra. Eso sí es tremendo. Hombres y mujeres que conocen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que han navegado los 7 mares, pero se confunden cuando ven un movimiento de Dios, cuando ven que Dios comienza a hablar y comienza a vindicar su propia palabra. Hay una confusión porque no están acostumbrados a esas manifestaciones de lo profundo del mar.
Hermano, muchos no conocen cómo es Dios, porque en esa profundidad está Dios. Y si no han llegado a esa profundidad, no conocen cuando Dios se manifiesta. Israel conocía excelente y todavía es así, ojo. Usted habla con un judío y más vale que usted sepa de lo que está hablando. Que usted conozca los fundamentos del evangelio. Porque si usted no sabe, ellos conocen los 7 mares, conocen la Biblia, o por lo menos el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? No profundizaron en Dios porque se acostumbraron a navegar en un mar, en un estanque, en un mar cerrado. No salen de ese mar. Y cuando Dios se manifiesta, Dios vino, Jesús, de lo profundo de Dios, no lo conocieron, no lo reconocieron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Este hombre no es de Dios. Hermano, ¿cuántas expresiones no salieron de ellos que conocían la Biblia? No conocían quién era Jesús. No conocían la profundidad de cómo es que Dios se manifiesta. Antes, los fundamentos que han puesto en sus iglesias son fundamentos humanos, son fundamentos superficiales, donde no está Dios respaldando esa obra. Tome en cuenta eso, porque eso produce un fruto, eso produce un resultado. Escuchen bien esto, todo eso produce un resultado. Cuando usted enseña algo, esa doctrina genera un orden de conducta. Y si esa doctrina no es inspirada por Dios, no es revelada por Dios, entonces va a producir algo que no es la imagen de Dios. Algo parecido a Dios, pero que no es Dios. Allí se cumplen muchas escrituras como engañarán a los escogidos si fuere posible. Porque los productos que manifiestan son muy parecidos, pero no manifiestan toda la palabra. No manifiestan cómo es Dios. No manifiestan la naturaleza de Dios. Fíjense como el rey Salomón, cuando le llevaron ese caso de las 2 mujeres peleando por ese niño. ¿Sabía usted que Salomón, cuando ordenó que partieran al niño vivo por la mitad, él quería ver la manifestación de lo original dado por Dios de una madre? Él quería ver eso. ¿Por qué? Porque lo original, él lo reconocía, lo que era conforme a Dios. Él dijo, la madre que se duela por su hijo, la que manifieste ese sentir original de amor por su hijo, esa es la mamá. Y así exactamente sucedió. Una estuvo de acuerdo con que mataran al niño y ya ahí, porque aunque era una decisión como se la llama hoy, una decisión salomónica, partan el niño por la mitad, lo que manifestó la otra mujer, la mentirosa, fue amargura, fue envidia. Hubo una manifestación que cuando se llevó a la palabra no cuadra. Escuchen, no cuadraba con la Biblia.
Cuando vio que esa mujer manifestó envidia y rencor, sí, ni para ella ni para mí, pártalo en dos. Esa manifestación no cuadra. En cambio la otra, no lo mates, entrégaselo a ella. Cuando vio la manifestación de esa madre, que sus entrañas se le dolieron por su hijo, dijo, esa sí cuadra con la palabra. Ese sí es resultado. Ahí sí estoy viendo a Dios, hermano. Y por eso, cuando Salomón vio a Dios, escuchen, cuando Salomón vio a Dios en esa manifestación, dijo, la madre es la que se dolió por su hijo. Ella es su madre. Entréguenle el niño a ella. ¿Se dan cuenta? La manifestación del fruto de su vida va a decir si usted está fundamentado en Dios o no. Aunque conozca la Biblia, eso no tiene nada que ver. Aunque usted predique la palabra, eso no tiene nada que ver. Aunque usted haya nacido en el Evangelio, eso no tiene nada que ver. Es lo que manifiesta su corazón. ¿Qué es lo que usted se ha estado alimentando? ¿Qué es lo que usted ha estado recibiendo? ¿Qué es lo que usted ha estado almacenando en su corazón? Recuerden lo que dice la Escritura, de la abundancia del corazón va a hablar la boca y va a manifestar a Dios. Porque no solamente va a hablar, sino que va a manifestar, porque en el corazón está la fe o la incredulidad. ¿Se dan cuenta? Si en su corazón está la revelación de Dios y está el Espíritu Santo como un sello de su fe, lo que usted va a manifestar es a Dios. La manifestación de Dios, las palabras de Dios. Pero cuando uno ve a un hombre o a una mujer que está en una iglesia y uno escucha lo que habla y uno ve lo que manifiesta y ve el fruto de su acción, allí uno ve si está manifestando a Dios o no. Manifestar a Dios no es que usted tenga amplios conocimientos de la palabra o del mensaje. Eso tiene su lugar. Eso está bien, que usted conozca el mensaje en la Biblia. Pero hemos sido llamados a manifestar a Dios. Hemos sido llamados y esa manifestación tiene que salir de nuestros corazones. Tiene que salir de nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo se tienen que sujetar a esa visión. Por eso es muy importante, hermano y hermana que me escuchen esta hora, que usted y yo certifiquemos nuestros corazones de toda cosa que impida que el Espíritu Santo se mueva. El Espíritu nos ha estado hablando a través de este tema con relación a la doctrina, con relación a lo que Él nos ha estado enseñando, amor, visión y humildad. La manera de allegarse a Dios, la manera de tener comunión con Dios. Pero es muy importante que su corazón sea certificado por Dios. ¿Y qué significa eso? Un corazón certificado por Dios es un corazón lleno con el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, en cada predicación que el Señor permite que sea traído a través de esta señal del Tabernáculo Benecer, debe ser un examen para usted y para mí. Escudriñar nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué está manifestando nuestros corazones?
¿qué hemos recibido que no sea la palabra que está condicionando nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras acciones? Y uno de los males más recurrentes que hemos visto en muchos corazones es la falta de perdón. Hemos visto mucho eso. Corazones que no perdonan. Ahora, ¿por qué hay corazones que no perdonan? Porque no han experimentado el perdón. Lo repito, lo repetiré. Hay corazones que no perdonan. ¿Por qué? Porque no han entrado en la profundidad de Dios. No conocen ni han experimentado lo que es ser perdonado. La experiencia del perdón de sus pecados. O han experimentado el perdón y les pasa como dijo el apóstol Pablo, cuando un hombre se mira a un espejo y deja de verse, olvida su forma física. ¿Sabía usted que la palabra es un espejo? ¿No ha considerado esas palabras del apóstol? Que usted puede verse en el espejo, pero si usted dura todo el día sin verse en un espejo, usted le entra a duda, estaré despeinado, ¿qué tendré en la cara? ¿Cómo seré? ¿Será que me cayó una mancha y no lo veo? Y hay una tendencia a verse en el espejo, porque en el espejo yo veo mi imagen allí. Yo digo, ando despeinado. No, mira esto, no, me afeité mal. Fíjense, todos los días tenemos que vernos en el espejo de la palabra, en el espejo de la Biblia y por medio de la luz del Espíritu Santo, porque usted no puede verse en un espejo si en ese lugar no hay luz. Primero tiene que haber un espejo y tiene que haber la luz, porque la luz hará que su reflejo se vea en ese lente, en ese espejo, y usted se va a ver clarito. Y en el espejo de la palabra, al pegar la luz de la revelación, yo tengo que ver a Cristo en las acciones y en las palabras que yo hablo y en las acciones que hago y en las decisiones que tomo. Tiene que estar Cristo. Tiene que estar Cristo. Cristo tiene que estar en las decisiones que tomo como padre de familia. Cristo tiene que estar en las decisiones que tome usted, hermana, como esposa. Cristo tiene que estar en las decisiones que usted toma a nivel laboral, a nivel de estudiante, a nivel de vida personal, en los proyectos de su vida, matrimonio, deseos, tiene que estar aquí. Usted tiene que verlo. Usted tiene que verlo. Si usted, su noviazgo, su manera de desarrollar su noviazgo, usted no lo ve en armonía con la Biblia, más vale que lo corrija. Porque no está reflejando a Cristo, no está reflejando a Dios. Si su hogar usted no lo está llevando en el espejo de Cristo en su palabra, más vale que corrija. Tiene que asegurarse que su familia, todo lo que se haga sea conforme a la palabra. Son esos detalles que pueden influir que una bendición sea cortada en una vida.
puede detener el movimiento de Dios en su vida, el crecimiento espiritual en su vida. Yo debo ver a través de la revelación por la palabra mis motivos y mis objetivos. Yo tengo que verlo aquí. No es cuántos años yo tenga en la iglesia. Es si lo que yo hago hoy está en una armonía, en una claridad en el espejo de Dios. Porque eso me puede dar a mí la seguridad de que yo estoy viendo a Cristo en lo que yo estoy haciendo. Yo estoy viendo a Cristo en lo que estoy predicando. Yo estoy viendo a Cristo en lo que estoy enseñando, en la actitud que yo asuma. Fíjense, solo así usted podrá llevar a una profundidad en Dios. Porque estamos hablando de profundidades. Y cuando usted escudriña su corazón, su imagen, aquí te ve una mancha allí. Y puede ser un corazón que no perdone. Hermano, un corazón que no perdone. Usted está equivocado, hermano. Cuando yo miro el espejo de la palabra, yo miro a Cristo clarito. ¿Está seguro? Sus lentes no estarán borrosos. Su vista no estará borrosa. Que impide ver con claridad eso que pudiera estar condicionando su crecimiento espiritual. Usted pudiera estar deteniendo a Dios en su vida y en su familia. Más vale que limpie bien esos anteojos celestiales y usted mire muy bien, asegúrese que haya suficiente luz. Si usted tiene alguna duda, pídale al Señor, Señor, alumbra la palabra en mi corazón. Yo quiero que todo lo que yo haga sea el Espíritu quien me lo revele. Si yo estoy haciendo mal, yo quiero corregir, porque yo quiero ser humilde de corazón. Yo no quiero ser orgulloso y vanaglorioso. Yo quiero reconocer mis errores y mis fallas. Cuando la luz pega de la revelación, yo pueda ver el verdadero motivo por el cual hago las cosas. Hermano, ante esa luz de la palabra van a salir los verdaderos motivos. ¿Sabía usted que, y fíjese esto, que es tremendo, Dios nos ha dado a la iglesia del Dios viviente herramientas espirituales para que nosotros podamos, a través de esas herramientas, dones espirituales, podamos crecer en la palabra? Porque el Espíritu puede hablar a través de esos instrumentos. Dios puede declarar algo que necesitamos saber. Pero sabía que si su corazón no es correcto, no le va a servir de nada lo que Dios pudiera hacer a través de la palabra o a través de los dones espirituales. Su pastor puede ser un hombre piadoso, temeroso de Dios, que se esfuerza en cada servicio, en buscar a Dios y en darle el alimento a usted quien me escucha en esta hora. No importa el lugar donde usted se congregue o en donde usted viva. Pero si su corazón no es correcto, no va a surtir efecto lo que el Espíritu pudiera revelarle a usted. No va a surtir efecto porque en su corazón usted aceptó otra cosa que impide que el Espíritu llegue y haga la obra en su vida. Puede ser algo que esté deteniendo el nuevo nacimiento en su vida. Puede ser algo que esté impidiendo
una bendición que usted esté esperando. Pudiera ser que eso esté impidiendo que Dios traiga liberación en su hogar o en su vida. Porque las cosas que suceden por una causa. Y allí nuestra sinceridad debe estar delante de Dios para que cuando uno ve la palabra y uno le pide al Señor, Señor, alumbra este espejo, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y el Señor lo muestra. Pero si su corazón hay algo que impide, Dios, aunque vengan 100 hermanos Branham y lo unjan y oren por usted, no va a surtir efecto porque hay algo en su corazón que usted no admite. Ahora, lo que el Espíritu nos está tratando de enseñar en esta hora tiene que ver con la condición del corazón. Usted ha experimentado el perdón de sus pecados. Usted practica el perdón para aquel que lo ofende. Usted realmente ha perdonado a las personas que lo han ofendido a usted. Usted dirá, por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí, yo los he perdonado. ¿Está seguro que los ha perdonado? Para fundamentar lo que dice la palabra o lo que el Espíritu ya ha comenzado a decir, leamos en Mateo el capítulo 6. Capítulo 6, desde el versículo, es una escritura muy conocida. Y bajo el marco del tema del discernimiento del Espíritu, Dios quiere llegar a eso que usted ha estado almacenando en su corazón, que puede ser ese rencor que no lo deja crecer, que no lo deja avanzar, que no lo deja manifestar a Cristo, lo tiene encerrado con cadenas de rencor. Hermano, usted pudiera tener, hermano, qué expresión más extraña. Usted pudiera tener o no nace de nuevo o no ha nacido de nuevo, o usted tiene al Espíritu Santo encadenado con rencor. El Espíritu quiere manifestarse en usted y usted no le ha permitido a Dios porque lo tiene contristado. Hermano, usted pudiera tener al Espíritu contristado y en consecuencia lo pudiera tener apagado, porque no ha discernido correctamente lo que está en su corazón. Porque Dios no mora en un corazón que no perdona. El hombre y la mujer que no perdonan, Dios tampoco lo perdona. ¿Sabía usted eso? Mateo 6. Versículos del 9 al 15, leemos la preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús, vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga el Espíritu Santo. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. O sea, cuando la Escritura habla de no nos metas en tentación, se refiere, Señor, no permitas que caigamos en la tentación, porque Dios no tienta a nadie. Señor, yo no quiero caer en la tentación, porque vamos a ser tentados. Pero si usted ora y yo oro, Señor, yo no quiero caer en la tentación, Dios nos guarda. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor bendiga su corazón en esta hora. Que el Señor siga ministrando la palabra y que el Señor nos hable y que podamos tomar decisiones. La decisión que usted tome puede determinar su destino eterno hoy. Puede determinar si usted recibió o no el Espíritu Santo. Puede determinar o no si usted crece espiritualmente. Puede determinar o no que usted sea libre de esa cadena de rencor que hay en su corazón. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque por medio de tu Espíritu estamos intentando entrar en esa profundidad de los motivos y las intenciones del corazón. Así dice la palabra, que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que solamente por el Espíritu podemos llegar a eso. Por eso, que tu Espíritu tome esta preciosa palabra y nos hable a todos. Ministre el perdón, ministre la palabra que todo aquel que escucha necesita. Señor, porque estamos al borde de algo muy especial, algo tremendo, y debemos nuestros corazones estar preparados. Tenemos que estar listos, que no existan cadenas que nos aten en la tierra, que nos impida aparejarnos, que nos impida hacer tu voluntad, que nos impida crecer espiritualmente. Señor, dirígenos en esta hora, háblanos a todos y que tu Espíritu toque los corazones y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Háblanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Pero un poquito no, bastante. Continuamos en el tema del discernimiento del Espíritu. El Espíritu quiere que en esta hora usted escudriñe qué cosas ha estado usted almacenando en su corazón, que no es el alimento de Dios, sino que pudiera usted estar almacenando rencor porque no ha soltado ese perdón que debe salir de su corazón. Hay hombres y mujeres que en el día de hoy no perdonan de corazón o no saben perdonar. Pudiera sonar extraño esa expresión, ¿verdad? No saben perdonar. Sus corazones, hay un estancamiento en sus vidas espirituales, hay un estancamiento porque no han sabido perdonar. No saben el profundo significado del perdón. Porque usted pudiera darme el concepto. El perdón es una liberación. Sí. Porque cuando alguien necesita el perdón y usted lo tiene, usted tiene que libertarlo. Hermano. Si alguien necesita perdón y es usted el que lo tiene que perdonar, si usted no lo liberta con su perdón de corazón, entonces las cosas que usted necesita perdonar, ser perdonado, Dios no le va a perdonar tampoco. Hermano, escuchen bien esto. Si usted guarda raíz de amargura en su corazón contra alguien, porque no lo ha perdonado, y ahí está el secreto, no lo ha perdonado de corazón, la llave que Dios tiene para libertarlo usted, la tiene, hermano, es una ley. No es culpa de Dios,
es culpa de usted. Dios no lo va a poder libertar. Dios tiene la llave para que usted reciba el Espíritu Santo. Dios tiene la llave para que usted reciba bendición de Dios. La promesa que usted ha estado esperando. Esa oración por su familia. Dios la tiene la llave. Dios quiere abrir las puertas de bendición y vayan y bendigan a ese hombre, a esa mujer. Pero ¿qué pasa? Usted, con las llaves que Dios le dio, no ha querido perdonar. Guarda en su corazón raíz de amargura. Y usted tal vez pudiera decirme en esta hora, pero hermano, yo le voy a aclarar algo. Yo ya perdoné a esa vida. Yo ya perdoné a esta gente hace mucho tiempo. ¿Está seguro? ¿Está seguro que usted ha experimentado el perdón hacia esas personas conforme al orden bíblico? Y usted dirá, ¿cómo es eso? Cuando usted perdona, usted debe olvidar. Ahora, escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Porque se ha prestado a confusión eso. Cuando usted perdona, usted debe olvidar. ¿Y qué significa olvidar? Porque nosotros tenemos una mente y siempre se nos viene a la mente cosas. ¿Cómo hago para que a mí se me olvide eso, hermano? Allí está el secreto. Que muchos perdonan, pero no olvidan. Y al no olvidar, alimentan ese rencor en sus corazones. Siguen con una actitud de rencor hacia su hermano o hacia su hermana o hacia algún familiar. Pero hermano, pero es que ya yo lo perdoné. ¿Qué más quiere que yo haga? Usted ha olvidado el rencor, ha olvidado la ofensa. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Olvidar es recordar sin rencor. Lo voy a repetir. Olvidar o perdonar de corazón es, al recordar, lo haga sin rencor. Y allí ya usted olvida la ofensa, no necesariamente la acción. Porque si en su corazón hay paz, entonces cuando usted lo vea, usted lo va a amar y no va a guardar raíz de amargura. No va a condicionar sus actos frente a ese hermano o esa hermana. Nosotros debemos experimentar esa clase de perdón. ¿Y cómo se logra eso, hermano? Usted tiene que pedirle al Señor, Señor, cuando yo lo vea, yo no quiero recordar eso malo, que cuando yo lo vea, yo recuerde a mi hermano con amor, sin ningún rencor. Un verdadero perdón de corazón. Recuerden, hay hombres y mujeres que necesitan que usted los liberte. Pero si usted no liberta, Dios no lo liberta a usted tampoco. Hermano, tome en cuenta eso. Cuando usted no perdona, Dios no lo perdona a usted. No importa quién sea usted, no importa cuántos años tenga usted en la iglesia. Simplemente, si su corazón está lleno de rencor, usted está acumulando condenación para sí. Hermano, usted está acumulando rencor y al hacer eso está acumulando castigo.
se está acumulando. Pero hermano, yo voy y le pido perdón al Señor. Perdóname por lo que hice. No hay perdón. ¿Por qué? Porque tú no has perdonado. Hermano, usted me quiere decir que cuando yo voy y le pido perdón a Cristo por una falta que hice, Dios no me perdona porque yo no perdono a mi hermano. Exactamente eso es lo que dice la Biblia. Hermano, examinémonos. Usted pudiera estar deteniendo las bendiciones por un corazón lleno de rencor en su familia. Usted pudiera ser libre para servirle a Dios con amor, pero su corazón está lleno de rencor. Que el Señor nos ayude, hermano. Fíjense. Vamos a Efesios, el capítulo 4, versículo 30. Versículo 30 al 32. Fíjense. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Usted pudiera tener el Espíritu contristado, lo tiene encadenado con una cadena de amargura. Pero ¿cómo puedo yo contristar al Espíritu? El siguiente versículo lo dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia, porque la falta de perdón produce eso. La falta de perdón produce estos frutos: amargura, enojo. Hermano, la falta de perdón es una semilla que produce en el corazón todo esto: amargura, enojo, ira, voces, maledicencia, malicia. Antes, para ahora, lo que el Espíritu nos exhorta en el versículo 32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Hermano, qué tremendo cuando alguien no vigila y deja que algo nazca en su corazón, algo que no es conforme a la palabra. Ahora le va a tocar arrancar eso de corazón. No deje que eso pudra los cimientos, porque se empieza a regar en su corazón, y después Dios no va a poder hacer mucho por usted o en usted o a través de usted, porque no encuentra espacio. No encuentra espacio, encuentra amargura, falta de perdón sincero. Todo eso lo produce un corazón que no perdona, un corazón que no olvida, un corazón que no va a la profundidad del perdón, porque muchos chapotean en la superficie del perdón, pero si entraran en la profundidad del perdón, vieran que no solamente usted liberta, yo también soy libre, hermano, porque yo pudiera estar dolido o usted pudiera estar dolida por eso que le hicieron, y usted me pudiera decir: hermano, es que usted no sabe lo que me hicieron.
Y yo le digo, debió haber sido algo muy feo para que usted todavía tenga esa raíz de amargura en su corazón que no lo deja crecer, que no lo deja avanzar. ¿Cuándo usted va a ser libre de eso? Hay casos, y eso una vez, yo lo hablé aquí, porque me impresionó ese testimonio de esa mujer judía que había perdido a toda su familia en el holocausto nazi. Y ella odiaba de todo corazón a los nazis. Ahora, ¿tendría razones humanas para odiarlos? Sí. Mató a toda su familia. Terminó la guerra. Ella fue la única sobreviviente de su familia. Todos sus hermanos, todos sus padres, sus madres, sus tíos, todos murieron. No quedó ni uno vivo, solo ella. ¿Y qué produjo eso? Un profundo rencor, amargura, odio hacia los alemanes, los nazis. Y así estuvo muchos años. Pero como Dios conoce y sabe cómo libertar a una vida, Dios permitió que esa mujer, fíjense, se viera en un espejo. Fíjense, piensen lo que el Espíritu nos está enseñando. La palabra es un espejo. Ella se miró en un espejo natural y ella se sorprendió cuando se vio el rostro. Era el rostro de una mujer amargada. Era una mujer amargada. Vivió toda su vida después de la guerra como una mujer amargada por el odio y el rencor y el dolor de lo que le hicieron. Humanamente comprensible, pero eso trajo una consecuencia en su vida. La amargó. No era una mujer feliz, era una mujer llena de rencor. Fíjense, cuando ella se miró al espejo, empezó a llorar y dijo, yo no quería ser así. Y ella tomó una decisión. Yo voy a perdonar a todos los que le hicieron daño a mi familia. A todos los que mataron a mi familia. Hermano, esas son palabras mayores. Ella los perdonó de corazón. Tanto así que su rostro, dice, después de muchos años, comenzó a reír de nuevo. Y fíjense, porque cuando un corazón está preparado, Dios empieza entonces a abrir esas puertas que por años estuvo cerrada, porque usted con su raíz de amargura no permitía que llegaran. Cuando ella tomó la decisión de perdonar a los nazis por lo que le hicieron a su familia, al poco tiempo, un nazi que era doctor en ese campo de concentración donde habían matado a su familia, fue a la casa de ella a pedirle perdón. Hermano. Y la historia dice que ella lo perdonó de corazón. El hombre ya era un anciano y él fue de corazón a pedirle perdón por todo el daño que le había hecho. Pero ella ya estaba preparada para perdonar y para ser perdonada. Cuando ella perdonó, ya estuvo preparada para perdonar. Y juntos fueron a darle una ofrenda en esos monumentos a las víctimas del holocausto. Un testimonio de perdón. Ella dice, la mujer que volvió a sonreír. Hermano, su felicidad estuvo estancada
estancada por años porque no había perdonado. ¿Cuántas vidas espirituales hoy, en sus vidas espirituales, corrijo, están estancados hasta el sol de hoy porque no han perdonado de corazón? ¿Qué significa eso? Que recuerdan, pero con amargura. Porque usted pudiera recordar sin rencor y allí usted va a saber que perdonó de corazón. Hermano, hágase ese examen. Cuando usted ve al que lo ofendió, ¿usted lo ve con rencor o en su corazón en verdad no hay rencor? Hágase ese examen. Fíjense, una escritura también muy conocida que es Mateo 18. Quiero que mediten esta escritura porque la decisión la toma usted, porque usted tiene que ser libre de esa amargura. Usted tiene que ser libre de esa amargura. Estamos en el tiempo final. Usted no va a querer tener esa cadena que le impida crecer espiritualmente. Mateo 18. Fíjense, desde el versículo 21. Pedro le dice a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Pedro, llegándose al Señor, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Pedro dirá: bueno, yo no puedo estar perdonando y perdonando y perdonando. Yo creo que debe haber un límite. Y el Señor le responde, Jesús le dice: no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Esos son millones de millones de millones, si quieres sacar la cuenta. Por lo cual, el reino de los cielos, en base a eso, el Señor le da una parábola para que Pedro entendiera. Y nosotros. Es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a su vez el perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le dijo lo mismo que él a su vez le había dicho a aquel hombre rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina el Señor diciendo esto: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones
cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se dan cuenta? Que no es una exageración. Si usted no perdona, no es perdonado. Si en su corazón no hay perdón hacia su semejante, como dice, a su hermano que pecare contra usted, tampoco el Señor lo va a perdonar por las ofensas que usted pudiera hacer. Dios va a ver, como dice la Escritura, eso se aplica a eso. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabía usted que eso es una de las consecuencias también de cuando usted no perdona? Si usted aquí ata, no perdona, Dios también dice, yo tampoco lo perdono. Pero si usted en la tierra perdona, en el cielo dice, entonces yo también lo perdono. ¿Se dan cuenta? Hagámonos un examen. Si en nuestros corazones la atmósfera de maldad que hay en el mundo ha contaminado nuestros corazones y ha impedido nuestro crecimiento espiritual. Tengamos cuidado, hermanos. Pidámosle al Señor que guarde nuestros corazones de toda raíz de amargura. ¿Cuántas vidas hoy no pudieran ser libres de depresiones, libres de amarguras, libres de enfermedades, libres de una vida derrotada, cuando comiencen a perdonar a los que lo ofendieron? No crea que porque está en una iglesia, usted tiene garantizado el perdón. Dios va a ver qué hace usted con el perdón. Si en usted no hay perdón, Dios no lo perdona a usted. ¿Y cómo voy a saber yo si usted ha perdonado o no? El fruto del que perdona se va a ver. Recuerden, eso es un espejo. Uno tiene que ver a Dios. El que perdona va a orar por su hermano. Y no va a haber voces, ni maledicencia, ni va a hablar mal de él. No va a hacerle daño, ni con sus palabras, ni con sus acciones. El que perdona hará eso. Pero el que no perdona, no solamente tiene raíz de amargura, sino que él va a hablar. Él va a actuar en contra de su hermano. Es tremendo. Eso es muy tremendo. Hebreos 12 del 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad, o sea, apartado del mal, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, la Biblia es perfecta. En la santidad usted va a ver a Dios reflejado. Sin la santidad usted no va a ver a Dios, porque usted va a juzgar sin santidad en base a la malicia. No va a reconocer a Dios. Seguid la paz. ¿Cómo puedo yo seguir la paz? Perdonando. Si alguien le pide perdón a usted, perdone de corazón. Yo voy a ver el fruto de su perdón. Yo lo voy a ver, y no solamente yo, Dios lo va a ver. No acumule pecados en su vida, porque en su corazón perdonó pero no olvidó. Eso no es perdón. Mirando bien que ninguno se aparte. Hermano, la Biblia es dura. Mirando bien que ninguno se aparte
de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón contamina el corazón de un hombre. Tienen rencor acumulado entre hermanos, entre padres e hijos, entre familiares, entre hermanos en la iglesia, iglesias que no se hablan. Hermano, ha llegado la hora de hacer una limpieza en los corazones de hombres y mujeres. Usted pudiera estar deteniendo que sus hijos sean salvos y acepten al Señor, porque alimenta una raíz de amargura. No ve a Dios en su vida, porque usted tiene contristado el espíritu y usted está contaminado. ¿Cuántos corazones hoy en día están contaminados? ¿Cuántos perdones están retenidos porque ese hombre, esa mujer no quieren perdonar? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Un pueblo que reclama irse en el rapto tiene que descontaminarse. Tiene que comenzar un proceso de descontaminación de los químicos que han estado echando en la comida, en el mar, porque si no, eso va a producir algo parecido a un cristiano, algo deforme que parece un cristiano. No, Dios quiere formar en usted un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo, reflejando el carácter, la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que comenzar a hacer una profunda limpieza en nuestros corazones. No podemos seguir de esa manera si queremos crecer espiritualmente. Eso a la larga se convertirá en una cadena. Va a querer subir y esa cadena no lo va a dejar subir. Es la hora de la purificación. Debemos purificar nuestras vidas. Comencemos a revisar lo más recóndito de nuestros corazones, pero para eso debemos entrar en la profundidad. Si usted se mantiene superficial, justificando sus acciones, yo soy un cristiano de muchos años, yo creo el mensaje, yo creo que Dios envió un profeta. Si se queda chapoteando por allí, usted va a limitar a Dios, no va a reconocer a Dios. Recuerden, sin esa santidad usted no va a reconocer a Dios, no lo va a ver, no lo va a ver manifestado. Va a juzgar las cosas con malicia, con rencor. ¿Qué decide usted en esta hora? Usted pudiera decir que usted está en paz con todos. Dios confirme eso. Pero si no es así, yo le recomiendo y tome este consejo. No se apoye en su propia prudencia. No se apoye en su propia justicia. Apóyense en la justicia de Dios. Rinda esa prudencia en el altar. Señor, ¿qué hay en mi vida que esté impidiendo mi crecimiento espiritual? Que yo debiera de manifestar más a Dios. Señor, hay algo, hay una incredulidad, hay una falta de perdón, hay un rencor. He hecho algo que ha alimentado algo malo en mi vida, que hace que las bendiciones sean limitadas en mi vida. Señor, yo no quiero
contristar al Espíritu. Yo no quiero que ninguna raíz de amargura brote y que impida que la gracia de Dios se manifieste en su plenitud en mi vida. Señor, yo quiero entrar en la profundidad. Señor, yo quiero que tú limpies mi corazón. Y yo quiero perdonar a aquel que yo miraba de reojo, verlo, pero sin rencor. Señor, yo quita toda raíz de amargura. Primero debe reconocerlo. Si usted no lo reconoce, Dios le va a dejar esa raíz y usted va a estar contaminado y no va a poder crecer. Pero si usted lo omite, si usted lo rinde, Dios lo va a libertar. Dios se lo va a mostrar y usted va a experimentar una transformación en su vida. Lo que impedía se va a quitar y ahora el vehículo celestial va a empezar a rodar en bendición y por la gracia del Señor. Hagámonos un examen. Este mensaje es para todos. Todos debemos limpiar nuestros corazones. Debe haber una matanza para que el avivamiento pueda bajar. Voy a hacer una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, no solamente oro por los que escuchan, sino por mí también. Yo no quiero dar lugar a raíz de amargura contra nadie. Yo quiero saludar a todos mis hermanos con amor, con libertad, Señor. Si hay alguna raíz de amargura, Señor, que yo pueda verla y rendirla en tu altar. Yo no quiero retener tus bendiciones en mi vida. Yo no quiero, Señor, contristar a tu Espíritu Santo. Yo quiero que cuando mire el espejo de la palabra, como hizo aquella mujer judía, Señor, yo pueda ver lo malo y me arrepienta y yo pueda arreglar y ir al altar hasta que en esa profundidad tú hagas una limpieza en mi vida. Señor, bendice a los que escuchan. Tú conoces sus corazones. Ellos pudieran alegar cosas humanas válidas, pero tiene que haber perdón en sus corazones. Tiene que haber un genuino y sincero perdón. Oh Señor, que tu Espíritu comience un profundo lidiar en los corazones de todos aquellos que escuchan y ven este mensaje que tu Espíritu ha traído a todos. Señor, oh Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías en esa profundidad del corazón. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de escudriñamiento espiritual. Cada palabra va a ir a cada ángulo. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. Tomemos la palabra de perfección que el Espíritu ministra todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3, también hora de Venezuela. La oración por ese avivamiento. Pero recuerden, el Espíritu Santo es santo. Y Él va a bajar a un corazón donde no haya raíz de amargura. Tiene que haber una matanza, una profunda limpieza. Comencemos tomando el consejo del profeta y veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre preocupado por Dios, hombre preocupado con la preocupación de Dios, que el alimento llegue al pueblo. Él se preocupa porque su palabra, la palabra que él predica, llegue a los corazones y produzca el efecto correcto, el efecto profundo. Esa es su preocupación. Y por eso nosotros nos gozamos cuando el Espíritu comienza a exhortarnos los domingos y hay decisiones y uno ve
los resultados en la congregación, transformaciones, cambios de actitud. Vidas que antes eran apáticas, ahora están buscando al Señor. Pero Dios no se conforma. Por eso, oren por nosotros, por nuestro pastor, para que el Señor los siga usando. Nuestro hermano Osvaldo Tona, los domingos a las 9 de la mañana, la predicación, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, no limite las bendiciones de Dios. La llave usted pudiera estar deteniendo porque su corazón no perdona. Pídale al Señor, Señor, que cuando yo vea a ese hermano y esa hermana que me hicieron daño, o esa vida que me hizo daño, yo lo vea sin rencor. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Será capaz de orar así? ¿Usted lo hará? Cuando yo lo vea y que yo no tenga más rencor, sabré que lo perdoné de corazón. Hagamos eso y veremos cómo el Señor derrama bendición sobre nosotros. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.